Yo la primera vez que vi mujeres en un billete fue acá en Paraguay, amor, ¿sabías? Sí, eso también es... A Niños Marte. Qué fuerte ver esto, ¿eh? Sí, súper fuerte. Me da mucho es triste esto. O sea, desde Ok. Asunción partió las fundaciones de Córdoba, todas las de Argentina casi prácticamente. Los argentinos venimos de los paraguayos realmente. Está increíble el edificio, realmente es bonito. Medio Eiffel, así con metal y vidrio. República de Paraguay, dice. Siempre llama la atención a la gente que atrás del Congreso esté un barrio carenciado. Hola a todos, mi nombre es Sosa, esto es QPA. Milagros Esperanza. Hola. Y hoy va a ser nuestro primer día explorando Asunción del Paraguay. Nos espera una capital de un país nuevo, un país desconocido que recién vemos con la luz del día, porque anoche llegábamos y estaba todo medio oscuro. Nos dijeron ni entren en esta plaza que hoy estamos espectacular. Nos dijeron chicos ni vayan para ahí. Y tenemos toda una cultura nueva, un idioma nuevo, plata nueva, gente nueva, sabores nuevos, aventuras nuevas para explorar en una capital espectacular de 500.000 de habitantes. ¿Qué pensás? Eso para mí es... Pequeñina, pequeñina dirían en Brasil. Sí, porque ¿Cómo se dirá en guaraní chiquitito? No sé, que pongan en los comentarios. Dime. Te contaba que eso para mí es súper fuerte, que sea 500.000 de habitantes en la capital de un país, porque yo vengo de Perú, de Lima, y somos 13 millones de personas La citadina. en Lima. Ay, ella... Estás en un pueblito entonces, mi reina. Bueno, eso tiene sus pros, porque quiere decir que es mucho más tranquilo, me imagino. No sé, vamos a descubrirlo, porque yo nunca vine a Paraguay. Estaba tranquilo, lo poco que vimos anoche estaba tranquilito. Sí, estaba tranquilo. La verdad que me gustó. Lo poco que vimos en la noche me gustó bastante. Vamos a descubrir cómo se ve de ahí. Hermoso, seguro, hermoso. Vamos, mirá. Se ve mucho más prometedor y mucho más amigable también en principio. Esta plaza está espectacular. Estamos al frente. O sea, hemos dado los 100 primeros pasos. Los están viendo acá en QPA. Así que, nada, esta plaza se ve espectacular. Tiene muchos banquitos. Tiene alguien ahí que vamos a descubrir quién es esa estatua que está ahí. ¿Quién el Mariscal puede López, ser? fija. Es un máximo héroe. Acá el Mariscal López es todo, mirá. A ver, tírate una data de historia. ¿Quién es el Mariscal López? Es el señor que fue presidente durante la guerra esa que yo te conté. Sí. La guerra tan grande de Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay. Sí. Y él era su líder, el Mariscal López. Y él venía ya como de una estirpe de líderes. El padre de él había sido un gran líder. No, mirá, no es Artigas. Porque es la Plaza Uruguaya. Bueno, me gusta igual esa data que estabas contando, ¿eh? Porque está bueno entrar como al país y saber un poco quiénes son sus líderes, quiénes admiran, su historia. La verdad que Hugo ahí me estuvo contando un poco y muy interesante. Yo no la conocía mucho. Sí, ese es el señor Francisco Solano López. Es como que todas las calles van a ser Solano López, las plazas todas Solano López, no sé qué. Y después tienen otro también, Francia, anterior. Pero ese creo que ya no lo quieren tanto, me parece. Era otro líder que tuvieron, que eran gente que se quedaba mucho tiempo en el poder. Eran casi como reyes, digamos, porque López era ya hijo del otro López, o sea, que era como un heredero. Claro, es como la familia se mantenía en el poder. Claro, claro. Bueno. Ahora una democracia hace rato. Ahora manda el Partido Colorado, creo. No se tomen muy en serio lo que dice ese argentino provocador que, desde mi más sentida parte, les pido permiso para venir al Paraguay, para grabar aquí, para conocer y de paso traer a la hermosa Milagros, una peruana que nunca conoce el Paraguay, que por primera vez llega acá. Espero que nos reciban bárbaros. Nosotros bien dispuestos a conocer, a dejarnos maravillar y abrirnos a este país nuevo. Uno acaba casualmente leyendo en las noticias, cae empresario porno, es la titular de hoy en día. Míralo cómo está. Este creo que es el diario más vendido de acá. Y bueno, y ese no sé, que es un tabloide. Y una chica que dice, soy la más turbia de todas. Dijo, no, returbio. What the fuck? Recontra turbio. Era la bandera de Perú, amor. ¿Dónde? ¡Ah! No es de Perú. No sé, parece. Vende gorra de lana, pero ¿cuándo te va a poner la gorra de lana? No hace. Estamos en julio, esta es la época de más frío en todo el continente. ¿Cuánto se la paga? Un día al año la usa. Mirá, esto quiero que veas. Cómo la gente tiene siempre su mate, mirá. Hay como una puestera acá, un puestero o mismo algún oficial a veces. Siempre su matecito de frío. Está frío, está helado realmente. Es cierto, está frío. ¿Viste? Amor, es increíble la tranquilidad que hay en las calles, mirá. O sea, como una capital de un país tan tranquilo. Así tiene como esa cosa así colonial, tal cual lo que decís vos, que los edificios son muy bonitos. Sí. El calor espectacular, todo agradable, palmeritas. Sí. No pasa casi, mirá, muy poca gente. Estamos en el centro, total. Estamos en el centro y es viernes hoy. Bastante tranquilo. Es cierto, parece domingo, es viernes. Sí, hoy es viernes. Como que parece domingo totalmente, pero es viernes. ¡Qué loco! Bueno, te digo que me gusta eso porque no hay tanto gentío, pero eso también es sinónimo de lo que comentábamos al inicio del video, que solo hay 500.000 de habitantes en esta capital.
sea, es poco realmente. Y sí, imagínate que es como Posadas en Argentina, algo así más o menos como Cusco realmente. ¿Sabes lo que me gusta? Que veo, estoy viendo, venden mucho jugo de frutas y eso a mí me encanta. Vamos a probar uno, amor. Ah, me encanta, sí. Dale, pedite uno. ¿Qué ahí? Oh. Donde quieras. Cambia plata. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Puede cambiar dólares a... Guaraní. ¿A cuánto está dólares? 740.000 guaraní. Ah, lo que me cambiaron allá el otro día. Amor, ven. Sí, sí. No quiero que me atropellen. Señor. 700.000. ¿Por qué? Sí, siempre tiene esa marquita, pero tan poco, tanto me vas a rebajar. 720 no puede dar. 720. 710. Bueno, dale, espectacular. ¿Y me podés conviar un mate que nunca probé eso? Señor, sí. Ahí está, mirá, hicimos ¿Qué? negocio con el señor. Me va a cambiar plata y me va a conviar un mate de estos. Ah, bueno, excelente. Buenísimo, perfecto. Muy amable. Ya te voy a hacer más. Un mate frío vamos a tomar. ¿Qué le vas a echar? Mucho remedio, mucho remedio. Mucho remedio. Ah. ¿Eso es como un jugo o como un té que tenés? Sí, como jugo. Y esta de la yerba curupí. Sí, la hierba curupí. Sí, gracias. Muy bueno, espectacular. A ver, ¿a qué sabe? No es tan amargo como el mate argentino, ponele. No, el otro más, la hierba es más fuerte. Esto es fresquito, es Sí. como mentolado así. Sí, Mentolado. Está buenísimo. la señora no hace ¿Cuánto- otro No, yo ¿Cuánto estoy enferma. tomás? ¿Cuánto tomás Enferma. esto al día? ¿Te tomás en un termo de esos? 2 termos. 2 termos Todos enteros. los días. Estos son de 2 litros. ¿Y qué te hace algo para la salud y tal o algo? ¿O solo es para refrescar? Depende de qué clase de remedio lo que tomes. Miramos el remedio que tiene. Muy bueno, mirá vos lo que tiene, vení, grabale porfa. Tiene como unas hierbas y hielo. Ah, es cierto. Todo el mundo toma, hasta los policías toman acá. Sí, Es una locura. porque es buenísimo. Haceme otro, porfa. Y esto, por ejemplo, la gente que tiene plata, ¿también lo toma? Sí. O sea, los ricachones, todo refinado, acá en también Paraguay, toman esto. todo. ¿A la noche ya no se toma? No, ate ya. Sí, a la noche se toma si hace calor. A la tarde se toma también, pero sin remedio. Solo a la mañana se toma con remedio. A la mañana con remedio y a la sin tarde remedio. solo agua, agua fría. hielo y hierba. Igual que el mate, pero frío. Este es muy importante para la digestión, Este es para limpiar, ¿no? Ustedes comen pesado, con grasa, y tal. Claro, comen mucha carne acá. para muchas cosas. Otro más. Este, por ejemplo, Estoy bárbaro, ya estoy. Gracias. este fue mi tío mandó preparar especial. Ajá. Manda a preparar especial eso. Buenísimo. Chicos, muchas gracias por la buena Hasta onda. luego, igual. Que anden bien. ¿Que era mentolado? Sí, sí me gustó lo que me dio de ver el señor. Es muy refrescante, me dejó como totalmente refrescado. Está buenísimo. Bueno, él dijo que también era como una medicina, algo así dijo, ¿no? Sí, sí, como que siento que me limpió todo, totalmente. Guau. Me encantó, te digo, es muy refrescante. Creo que un dato importante cuando se llega a un nuevo país es conocer la moneda, ¿no? Y acá La tienen platica. los guaraníes. Esa es la moneda en Paraguay. Empezamos con uno de 2.000 guaraníes. Hay dos modelos, fíjate. Ah, sí, hay dos modelos de 2.000. Este está increíble. Hay dos señoras, ¿viste? Yo la primera vez que vi mujeres en No, un billete fue acá en Paraguay, amor, ¿sabías? ¡Guau! ¡Qué buen dato! Me gusta ese dato, ¿eh? Vamos, Porque mirá, mujeres. hay un montón de mujeres. Y tienes razón, este que estaba más a punto de este billete que te está diciendo estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Sí. Pero viste, mirá, amor, de nuevo, una mujer, ¿ves? Una señora con una Es cierto. jarra. ¿Quién es esta señora? La mujer paraguaya. La mujer paraguaya. Ajá. Siempre tiene una jarrita, ¿viste? Que el baile que íbamos a ver mañana también tenía una jarrita Sí. en la cabeza. Sí, ese es de 20.000 igual. 20.000 Este y de 2000. este es de 2.000, que Este también hay para una mí señora. es más nuevo que este, porque Y este es de sí. papel y este es como de plástico. Es cierto. Es de otra camada, ¿eh? Me da esa impresión también. Están me cambiando gusta. de billetes, me parece. No lo sabemos. A ver qué más. Tenemos otro 5.000 billete. guaraníes. 5.000 guaraníes. ¿Viste qué lindo color tiene ese? Me gusta. Y acá está el señor Don Carlos Antonio López. Ya tiene una cara del señor más aburrido. Las señoras bonitas ya pasaron. Me gusta el color, es cierto. Y atrás tenemos el Palacio de los López. Uy, ahora lo vamos a ver fácil, creo. Me imagino, no sé si es la casa de gobierno, ¿no? Sí. Ahora lo vamos a ver si es la casa de gobierno, creo, ¿no? Y un sí. trencito, mirá, tiene Y un trencito, lo cual me parece curioso porque estaba leyendo que en Asunción al menos no hay tren, hay un tren turístico. Creo que se lo rompimos Ok. durante la guerra, una cagada nos Ok, mandaron. no lo vamos a ver. Che, ¿cómo le dicen a este billete? ¿No le dicen un rojo? Porque en Costa Rica tienen uno rojo y cuando hablan de ese le dicen un rojo. ¿Cómo le dicen a la plata en Paraguay? Ponele, en Perú, ¿cómo dicen? Dicen gamba, dicen mango. No, un sol es una luca, una luquita. Bueno, en Argentina decimos una gamba, una luca también usamos. Ajá, ese tenemos uno un poco más poderoso. Ese es de bueno, ese es bueno. 100.000. Y tiene un santo, A ver. Jesucristo, no sé quién es, un ¿Quién es el certificado. Y 100.000 guaraníes, che, este es el más grande que nos han dado hasta ahora. Ese es San Roque González de Santa Cruz. Ustedes nos pondrán en los comentarios quién un es. santo, tal cual. Che, tienen santos en los billetes y tienen mujeres, es un poco raro, ¿no? Bueno, me parece
justo. Mejor que tengan presidente. Y el otro señor estaba como amargado. Y es cierto. ¿Y las moneditas? A ver, es cierto, miren, ya voy como 3 meses viviendo en Argentina y entonces borré de mi cabeza las monedas. Creo que ninguna economía tiene, pero esta sí, en esta sí hay economía. ¿Por qué en un video de Paraguay terminaban atacando la moneda de Argentina? O sea, ¿qué le pasaba, señora? Cálmese, no estábamos hablando de siempre hiriendo el ego de los argentinos. ¿Qué castigo recibimos? Bueno, Muy a ver. criticado por no manejar bien nuestra economía. A ver, me gustan estas monedas. Acá hay ¿Ves? un 1000. Ahí está el señor López, por fin aparece, para que le conozca la cara al mariscal. A ver, ajá, epa, una cara imponente como me Dirigió gusta. toda una guerra y todo. Su Paraguay, un 1000 guaraníes. Muy guaraní. Y hay otra de 100 pero no son 100 guaraníes. 100 centavos de guaraní. No, son 100 guaraníes, porque Es la cierto. moneda está devaluada. Es cierto, es cierto, es cierto. Y este debe ser capaz el padre del otro, de López, ¿o no? Sí, no lo sabemos. Ah, no, Caballeros, Fernández Caballero, no. Acá hay otro señor, uno de barba. Mirá qué barba que tiene este. Está Ese bueno. Es un real, mi amor, te Ah, confundí. sí, me confundí. Tremenda barba tiene este, ¿eh? Tiene barba como de hipster de ahora, ¿viste? Ah, Como de me que va a gusta. una barbería de un venezolano así. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Están buenas las monedas, me gustan que sean así plateaditas. Están buenas, ¿no? Son nuevas, ¿eh? Se nota que están nuevas. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Estas cositas hace usted? Ah, qué lindo. Mira qué lindo, amor. Acá hace la señora. Qué lindo, es de madera, ¿no? Sí. Señora, qué curiosa la vestimenta que tiene usted, me gusta mucho. Sí. ¿Usted se viste así porque pertenece a un grupo, como de una etnia o algo así? Ah, ¿cómo se llama? Macá. ¿Usted pertenece a la etnia Macá? Sí. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Está bien dicho? Bien, sí. Ah, qué linda la vestimenta que tiene, me encanta. Sí, muy linda. Disculpe, ¿usted habla la lengua guaraní? ¿Un poco? ¿O habla otra lengua en realidad? No, primo Macá. Ah, ¿y me puede enseñar? Macá, ella la guaraní. Sí. ¿Y cómo le digo mi amor, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bateco Sí. es lo mismo que dijiste vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bateco. Bateco. Bateco, pona. ¿Cómo estás? ¿Lindo? Ah, por ahí es lindo. ¿Cómo le digo algo romántico a mi chica en guaraní? Señor. Así, tipo, pona y tere y de cuñá. Por ahí tereí de cuñá. Eso que O de cuñate y pona. de cuña te por ahí. Que quiere decir chica linda. Epa. Sos hermosa. No. Y también, Muy bueno, muy bueno. la cuñá caraí es señora. Ah, cuñá tereí, señor. No, cuñá caraí. Cuñá caraí. Ah, Cuñá sí, caraí, cuñá sí. caraí la Más o menos. Bueno. ¿De dónde sos? De Argentina, de Argentina. Yo soy de Brasil. Qué genio, qué genio. Bueno, a ver, vamos a comprar una cosita a la señora así. A ver qué puede ser. ¿Qué le puede gustar? Una de estas para mi abuela, capaz. Por una virgencita. Este es San Expedito. ¿Cuánto valen estas, señora? 15.000. Le voy a llevar esta a mi abuela de regalo. Puede ser. Está espectacular. Bueno, esta me gusta más. Perfecto. ¿Listo? Que ande bien. Cuídese. Este lugar está buenísimo, amor. Ahí Está que veníamos de hermoso. Google Maps. Y El sí. Panteón de los Héroes, ¿puede ser? ¿Algo así? A ver. Esto es como la tumba de Napoleón, más o menos, pero acá del Paraguay. Ah. Buenos días. Wow, está buenísimo el lugar. Me encanta. Obvio. Uy, mirá. Claro, tal cual, muy parecido como muy parecido al mausoleo de Napoleón, tal cual. Más chiquito, pero del mismo plan. Ah, este es un lugar re importante. Yo no sabía que estábamos entrando a un lugar tan importante. Claro, es como que acá es una tumba de los héroes que tienen ellos, los grandes héroes del Paraguay. Ah, no Todos sabía. acá. Pero me impresiona mucho como que realmente los restos están acá. Ah, sí, claro. Como Es pensé un que era panteón. un homenaje, pero tipo de No, la no, nada por eso veo te y digo, es es como la tumba de Napoleón, algo así, como Qué San loco. Martín, la tumba de San Martín o quizá. Amor, en Argentina también tenemos así como la tumba de algunos famosos, tipo San Martín, o quizá tienen como un mausoleo así, que se Es- puede visitar. ¿Es en el cementerio de la Recoleta? No, en una catedral tiene cada uno, Mira, adentro de una cosa. catedral. Ahí es el género. Ah, guau, me da un montón de cosas estar viendo como sus tumbas, Y ese debe ser literalmente. el Mariscal López, el principal, o el soldado desconocido, no sé. Qué fuerte, ¿no? Y tienen varios héroes y un soldado desconocido. Claro, como que representa a todos los todos demás. caídos. Hay un niño, dice, ¿no? Un niño mártir, sí, eso también es A niños Marte. de la guerra que te conté, que ya al final peleaban los niños nada más. Ah, qué fuerte. Qué fuerte ver esto, ¿eh? Sí, súper fuerte. Me da mucho es sentido. triste la historia de Paraguay, realmente. Qué fuerte.
Pero eso es algo que me encanta, amor, es que la bandera paraguaya queda muy alegre, ¿no? Parece un poco la de Costa Rica, pero son colores alegres, ¿viste? Sí. Rojo, azul y blanco, queda bonito. Siempre que lo ponen como que queda nice. Qué hermosa toma esa. Estamos leyendo la historia de Francisco Solano López, que fue el segundo presidente constitucional de Paraguay, y cuentan como que había un tratado con Argentina, consiguió la paz entre Buenos Aires y las provincias argentinas mediante el Pacto de San José de Flores en 1859. Sin embargo, en 1864 Brasil invadió Uruguay. El Imperio de Brasil invadió Uruguay. Y ahí comenzó la guerra esa. Sí. La Triple Alianza que te decía. Sí. Claro, en represalia capturó al gobernador brasileño del Mato Grosso en un buque mercante, dando inicio a la guerra que se transformó en una de las más mortíferas de la América del Sur. Qué fuerte, ¿no? 6 años suceden enormes y cruentas batallas como Riachuelo, Tuyutí y más. Qué fuerte, ¿no? O sea, está bueno saber la historia de los países cuando uno viene. No sé, me da como mucha pena toda la guerra que pasó acá. Imagínate que nosotros somos los malos, decimos los argentinos. Y ¿sabes qué? Creo que en algún momento de la historia uno es el malo de alguna historia. O sea, en algún momento. Como Perú también tiene su historia, ¿no? Pero llego a esa conclusión, como que en algún momento fuiste la víctima y en algún momento fuiste el victimario. Como... Ahí está el nombre de la ciudad. La Virgen de la Asunción, y tiene la bandera paraguaya como Es cierto. la Virgen de la Fundación, debería decir, porque sí, fundó tantas ciudades. Bueno, algo que me llama mucho la atención también, que hemos escuchado que la gente habla guaraní en su vida cotidiana, y de hecho investigando vi que el guaraní es el idioma cooficial junto con el español aquí en la ciudad de Asunción. O sea que se pueden hacer trámites todo en guaraní. Sí, y ni siquiera es que te vas al interior de Paraguay para escuchar el guaraní, sino que aquí en su capital es el idioma cooficial con el español y se escucha en la vida cotidiana, que lo hemos escuchado. Entonces está bueno. Y te digo una curiosidad, amor, ya que la vi el otro día. El Paraguay es el país con la mayor flota de barcos de río del mundo. O sea, no es Estados Unidos con el Mississippi, no es Brasil con el Amazonas, no es Rusia, no es la Unión Europea, ríos, es Paraguay. Todas las mercancías que exporta, su carne, soja, todo lo que tenga para exportar, pasa por el río, pasa por Argentina, por Uruguay, todo, y sale por allá por el río de la Plata, por los muelles de Buenos Aires o de Montevideo. Está bueno, o sea que su principal fuente de ingresos del país podría ser la exportación. Sí, debe ser fácil la soja o las vacas o tal. Seguramente viven de eso, sin lugar a dudas. Deben exportar madera, todo ese tipo de cosas. En plan sudamericano, ¿no? Hacerlo ahora ahí por primera vez. Ajá. Qué risa. Tiene sabor a uva, tal Pero cual. No es uva, ¿ves? Pero no es uva. Correcto. Y he visto que tiene como un montón de propiedades, ¿no? Correcto. Es un desinfectante, un antiinflamatorio. Es muy bueno para el cuerpo. Pero me lo ubico. ¿Cuánta diversidad de frutas tiene, eh? Me gusta. Y es que el Paraguay es un destino maravilloso. Sus comidas típicas son el boriborí, el locro, el jopara, la sopa paraguaya, el caldo apa, el bife coiguano. Creo que nos dé el tiempo para probar a todos. Este país es reconocido internacionalmente por su tradición musical, porque el Paraguay es cuna de grandes compositores e intérpretes como Agustín Barrios, Mangoré y José Asunción Flores. Esta canción que hoy la compusimos especialmente en QPA, el gran Matías Olmedo, para brindar un regalo al Paraguay que visitamos por primera vez. Le regalamos esta canción inspirados en su música típica. El Paraguay tiene la armada más grande del mundo de todos los países sin salida al mar del mundo. Eso es. Puede que Paraguay no tenga costa, pero eso no le impide tener la marina más grande de cualquier país y litoral del mundo. Cuenta también con aviación naval, guardacostas y también un cuerpo de defensa fluvial. También es un país bilingüe. El idioma nativo predominante, el guaraní, ha convivido durante siglos con el español y es fuente de una inmensa producción poética, oral y escrita, expresada en composiciones musicales y literarias valoradas en todo el mundo. Miren, la poesía guaranítica ha llegado tan lejos. Bueno, Morchis, el lugar más elegante de la ciudad venimos, no conseguimos en la terraza, pero bueno, acá. Sí, igual está hermoso acá. Está re bueno, A las chicas a veces se las lindas, sacan fotos, te toca a vos después, Obvio. Acá entras, es un lujo el clima. Es como aire acondicionado natural, es buenísimo. Estas casas son refrescas, todos los museos que entramos refrescos. Tenían buenos arquitectos, Sí, a ver acá. Una biblioteca. Muy bueno. Todos en Biblioteca municipal. Sí. Dice Manzana de la Ribera. Se ve como un lugar muy antiguo, ¿no? Bonito, como colonial. Algo que me llama mucho la atención es lo fresquita que son las casas. En cuanto uno entra así,
Sale con un frescor de las casas increíble. Como que el aire acondicionado está dentro prendido, pero no hay aire. Siempre que llegamos a un país nos gusta un poco buscar en la internet sus curiosidades y algunas cosas que puedan divertirnos para subirnos a la emoción de ese viaje que se avecina. Escuchen estas porque me parecieron las más lindas del Paraguay. Paraguay se ha convertido en un importante exportador mundial de agricultura, ganadería y energía eléctrica. Eso nos lleva a hablar que además este país es el mayor exportador de energía eléctrica. Posee una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo denominada Itaipú, la cual comparte con el Brasil. Además cuenta con las hidroeléctricas de Acaraí y Yacyretá, esta última también de Argentina. En total sus centrales eléctricas producen energía para 30 millones de personas, siendo que es apenas un país de 7 millones de habitantes, exportando el 75% de la energía producida, que a su vez es renovable porque es de represas hidroeléctricas, convirtiéndolo en un exportador de energía verde. Una maravilla, el Paraguay, aplausos. Otra curiosidad es que el guaraní, la moneda de circulación legal de Paraguay, fue emitida por primera vez en el año 1943 y es por ende la moneda en curso legal más antigua de toda Sudamérica. ¡Wow! Tienes una reliquia en tus manos para pagar el colectivo y ni lo sabías. También que el 70% de las fronteras de ese país son ríos. La frontera paraguaya tiene una longitud de 3.425 kilómetros. Los tres países con los que comparte límites son Bolivia, Brasil y Argentina, siendo el mayor y principal con el que comparte este último Argentina 1.711 kilómetros con nuestros hermanos paraguayos. El tereré es un patrimonio cultural y bebida nacional. ¿Usted cree que es un divertimento del señor que está ahí trabajando en la calle pasando calor? No, es el patrimonio de la cultura. Y como para no ser así, si esa es realmente la tierra de los guaraníes, quienes en efecto crearon la popular cultura de beber el mate y la yerba mate, ese fruto maravilloso de la tierra guaranítica. Algo muy curioso que pulula la internet y quiero chequear por favor que me digan si es cierto o es mentira, es que en el Paraguay se inventó el portón eléctrico. ¿Esto es una realidad? ¿Es un mito? Oh, hay que agradecer todos esos videos de señoras quedando atrapadas al Paraguay, son tan graciosos, no puedo parar de mirarlos. Algo muy notable para destacar también de este país es que el 80% de su población es bilingüe. ¿Qué tal? Llegamos a un parquecito acá, recopado, ahí está la comandancia de la policía. Esto creo que es, mira, no sé, pero creo que ese lugar es el Palacio del Quemado, me parece. Capaz creo que digo es el cualquier Congreso. cosa. ¿Es el Congreso? Me parece que sí, es el Congreso Nacional. Averiguemos, porque el señor Hugo, por cierto, se me suscriben, me siguen, me apoyan, por favor. Ah, mirá, tienen como una cosa, una vuelta al mundo, amor, re romántico, para que vayamos. Ahí, allá, tipo en plan Londres, me encanta, muy bueno. Mirá, ahí me puse a hablar con un oficinista, un burócrata ahí, una persona que trabaja ahí. Me dijo que acá, esta zona, están todos los edificios como del gobierno, ¿viste? Los ministerios, las secretarías, ese tipo de cosas. Entonces esta es una zona, me dijo, este es el punto cero del país. Es como que de acá al resto del país, por eso el estilo colonial, por eso todo lo que vemos. Y me decía también el señor que acá, como medio caro, me recomendó unos lugares para comer, pero medio caros. Y Eustaquia me dijo que vaya, pero ya fuimos ayer, que está re bueno. Sí. Queremos volver, pero yo quiero volver a desayunar ahí. Y me recomendó unos lugares que se dice comedores. Acá los oficinistas comen esos comedores y que son baratos, no es tan elegante y tal, pero es tipo un menú, me imagino. Así que vamos a buscar uno de esos comedores. Me dijo que hay que caminar para allá, para allá, para allá. O me lo explicó. Y vamos ahí. Comidita de día de semana, de paraguayo. Amo, me encanta, me encanta. De todos los días. Caserita. Seguime, apoyame. Bueno, y como estamos en Asunción y yo soy nueva por aquí, recurrí al internet para saber un poco más sobre esa ciudad. Y nos encontramos con un dato muy bueno, a mí me gusta, que Asunción es una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. De hecho, fue fundada en 1537, lo que la convierte en una de las primeras ciudades establecidas en el continente. Mirá, y te cuento otra cosa. A ver. Le dicen algo así, no me sale bien cómo le dicen, pero le dicen algo así a Asunción como la madre de las ciudades, la madre de las capitales, algo así, porque, por ejemplo, para la fundación de Buenos Aires partió Asunción. O sea, desde Asunción partió las fundaciones de Córdoba, todas las de Argentina casi prácticamente. Mira, justamente eso me salía también como dato, está buenísimo. Como que los argentinos venimos de los paraguayos realmente. O sea que la yerba mate es... No, la yerba mate es de los guaraníes. Los guaraníes descubrió la yerba mate, ellos la usaron. Ahora que Argentina haga la más rica, la mejor y la que más se vende, eso es otro tema. Pongan en los comentarios si creen que es cierto. Está increíble el edificio, realmente es bonito. En plan, medio Eiffel, así con metal y vidrio. Maestros del arte. Está bueno el lugar, Mor, te hago unas re fotos acá si querés. Reina total del Olimpo.
Bueno, no sé si todos los congresistas, pero República del Paraguay, uy, no, estamos donde votan. Sí. Nada, re loco, estamos donde votan. A ver, dame un poquito. A ver, Por a ver. favor. ¿Qué ley va a Por favor, aprobar dame. el argentino? ¿Qué tal? Sí, en representación de la provincia argentina, voto a favor de la repartición de las tierras, la renta universal y el impuesto a las grandes fortunas. Nada, era recontra comunista. ¡Guau! ¡Qué loco, eh! Sí, qué loco que se puede entrar acá, ¿no? ¿Será que acá se votan las cosas importantes o las secundarias? Capaz es como uno chiquito o es de verdad para todos. República de Paraguay, dice, como... Che, me encantan los aparatos, aparte súper retros, están increíbles. Mirá como sencillo, en plan, para un congresista que es medio boludo, ¿viste? Como son 5 botones tienen. Mirá esto, es re curioso, ¿eh? Realmente. Así se votan las leyes. O sea, para hablar y acá positivo, negativo, y positivo o me opongo. Ah, sí, ya está. 5 botones. Más no puede manejar un congresista. Se le complica. Si pones 6 es too much. Estamos como en el patio del Congreso. Mor, buenísimo. ¿Sabés lo que hay que hacer para entrar al Congreso de Argentina? Un curso hay que hacer. Ah, sí, un curso. Y o sea, como que re accesible, digo, mirá. Y de acá se tiene que ver la Chacarita, el barrio más popular del Paraguay. Guau, se renota. Sí. Y qué raro, ¿no, Mor? Siempre llama la atención a la gente que atrás del Congreso esté un barrio carenciado. Y Llama mucha sí, atención. y aparte metros del está, Congreso, mirá. está atrás del Congreso y está cerca al río también, que Sí. podría ser una zona muy privilegiada, Uf, ¿no? podría haber torres, podrían pelearse por la vista del río y hay un barrio carenciado. Pero en algún momento este barrio va a valer mucha plata cada terreno acá. En algún momento, ya lo vale, pero pasa que también, mira, está abajo, se inunda, ese es el problema también. No es buena la zona porque se inunda. Y pensar que acá adentro tienen cosas valiosas, hay cuadros valiosos, hay como una colección de arte y todo. Y miren, hay como un alambrecito de púa ahí, pero acá no hay nada. Y ahí está como la Chacarita, qué locazo. Y el río hermoso, ¿eh? Se ve el puente, qué linda vista hay acá. O sea, estos terrenos podrían valer una locura de plata. Sí, o sea, todos en conjunto, ¿no? Si todos los vecinos aceptaran vender y valdría un montón, podría ser edificio. Pero también ponele, si vos sos un inversionista, y ponele que te podés comprar un terreno y hacer un edificio. Bueno, podés ser el primero de muchos, ¿eh? Y sí. También, ¿no? Pasa que ¿quién va a estar dispuesto a vender? Para mí la gente esa no quiere vender. O sea, saben lo que vale. Porque yo creo que no les Es un costó nada, o sea, lo invadieron. Además es un lugar privilegiado porque está re bien ubicado. O sea, nosotros llegamos caminando. Y sí. Siento que eso le gustaría a tu mamá. Ah, sí, le encanta. Oh, mucha arte. Mirá qué loco, tienen como arte precolombino, ¿no? O no sé, o colombiano. No, qué boludo. No, mirá, esto es increíble, amor, lo que hay acá. Mirá esto, cómo está. Eso está fantástico. Mirá qué es eso. Guau. Un chamán, total. Mira esa balsa gigante. Sí, está bueno esto, ¿eh?